Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Hablemos un poco de guerra espiritual. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Ahí en la Biblia, vete conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o hambre o persecución o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos sentimos más que agradecidos de Dios por Él permitirnos dar esta palabra. Hablemos de guerra espiritual. Lo primero que tenemos que establecer, el tema es la guerra espiritual y el ser humano. Tenemos que tomar el texto del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: mira, tu lucha no es contra carne ni sangre. El apóstol Pablo quiere que el ser humano logre entender que no se trata de él y con el ser humano. Se trata de operar en una dimensión espiritual. Por eso cuando la Biblia dice en el libro de Corintios que el hombre natural, es decir, el hombre que vive según el alma, no puede entender las cosas del espíritu. El trabajo del enemigo es conectarlo a usted con lo natural, es conectarlo con su alma para que usted no pueda entender lo que quiere decir el espíritu. Por eso van a venir falsas doctrinas a decirle a usted que todo va a operar en el alma, porque eso es lo que el enemigo quiere, que usted viva en el alma. Le van a venir a decir, hablarle de los 4 niveles del alma, le van a hablar de cómo opera el alma, le van a hablar que usted tiene que vivir en el alma, que en el alma se manifiesta todo. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren que usted viva ahí, porque el enemigo no quiere que usted conozca al Cristo de la gloria. El enemigo no quiere que usted conozca la voluntad de Dios dada a través del Espíritu. Por eso tenemos que aprender sobre esto que tiene que ver con la guerra espiritual. Y es que en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar, Ezequiel e Isaías nos van a enseñar a nosotros el origen de Lucifer, el origen de Lucifer, el origen de Satanás, de diablo, de la serpiente antigua, de como usted le quiera llamar. Todo esto tiene que ver con un mismo personaje. Cada uno de estos son apelativos, pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente, y es que cuando hablamos de Lucifer, dice la Biblia que él se rebeló por orgullo y fue lanzado fuera. Eso se entiende rápido, usted se sabe eso. Pero ¿qué pasa? En Apocalipsis dice que arrastró la tercera parte de los cielos, la tercera parte de los ángeles. A esos ángeles caídos la Biblia más para adelante le va a llamar demonios, y esos demonios son los espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Por eso usted tiene que aprender sobre la guerra espiritual. Hay hermanos que viven en un lugar y ellos aceptan al Señor, pero ellos antes practicaban la brujería. Ellos la veían normal. Ellos veían normal ir a consultarse, a leer taza, a leer baraja, a leer mano. Ellos lo veían normal. El brujo se fumaba un tabaco, el brujo le daba hierbas, el brujo le daba baños, y ellos lo veían normal. Ellos veían normal consultarse para cualquier cosa. Pero cuando ellos entran a los caminos de Dios, esos demonios que portaban esos brujos van a comenzar a hacerle la guerra, porque hay demonios que tienen una función
asignación, y es mantener un territorio bajo caos, mantener un territorio bajo problemas. Hay espíritu que su asignación en la comunidad es derribar y destruir hogares, destruir familias. Los brujos están ahí lanzando su hechicería para que la familia no tengan paz, para que haya divorcio. Escucha esto. Yo me acuerdo como ahora que nosotros nos mudamos en una calle, y había algo que estaba pasando en la calle, y yo comencé a preguntarle al Señor qué era lo que estaba sucediendo. Y es que la mayoría de los matrimonios de esa calle se estaban separando. Escuche esto. Llegamos Marlene y yo veo que la mayoría de los matrimonios en esa calle se estaban separando, y los que no se estaban separando estaban en problemas, estaban en pleito. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que ahí vivía un brujo, y el brujo hacía su consulta. Escucha esto. El brujo hacía su consulta. Cuando nosotros identificamos que había un brujo, comenzamos a orar. Así es. Comenzamos a ayunar, comenzamos a mandar palabras para neutralizar, para cancelar, para que cuando él consulte que no descienda nada. Escucha esto. Hizo una fiesta de palo ahí, una fiesta donde vinieron prostitutas, vinieron delincuentes, vinieron hechiceros, vinieron brujos, vinieron gente tocando, bailando, haciendo de todo, montándose, todas estas cosas, y dejaron eso ahí. ¿Tú sabes para qué? Era entregando ese territorio, era sellando ese territorio, porque hay gente que no creen en el mundo de las tinieblas, hay gente que no creen en los demonios hasta que los demonios no tocan su casa, hasta que los espíritus no tocan su puerta, hasta que no sienten que su matrimonio está pasando algo, pero ellos no saben lo que están pasando, hasta que no ven a sus hijos con dolores y van al médico, y el médico dice, pero está bien. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? El niño recién nacido no puede dormir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está pasando. Estamos sintiendo algo. En la casa se siente algo, pero no vemos nada. Ay, papá. Ahí entonces comienzan a pedir ayuda. Ahí entonces comienzan a saber que hay un mundo espiritual que va a operar. Por eso es que nosotros, la iglesia, la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia de Cristo tiene que entender que tiene toda autoridad. Cuando Dios establece una iglesia en un territorio, le está entregando el territorio. Ningún demonio, ningún principado, ninguna autoridad puede operar en ningún lugar si la iglesia está llena de Dios, si la iglesia está ayunando, si la iglesia está buscando a Dios. Le hace guerra al diablo, le hace guerra a los demonios. El trabajo del enemigo en una comunidad es poner centros de bebida, poner centros de loterías. Escucha esto. Poner centros de distribución de sustancia controlada. Poner un sinnúmero de negocios legales e ilegales para mantener a la gente atada a las cosas del mundo. Escucha esto. Escucha la palabra que se encuentran en el libro escrito a los Efesios. Ahí en Efesios, vayas conmigo a Efesios capítulo 2. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 2 en adelante. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Presta atención, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo quiero que usted vea 3 gestores de ataque que el enemigo va a utilizar. Preste atención. Dice que el primero es siguiendo la corriente de este mundo. El enemigo va a utilizar los sistemas, las tradiciones, las costumbres y la cultura para poder introducir sus ideologías, sus pensamientos antibíblicos, para mantener a la familia atada a las cosas del mundo. Él sabe que una familia llena de Dios, él no puede someterla a su voluntad. Por eso él empieza a
a llevar leyes. Por eso es que usted ve que la mayoría de políticos en todos los países están conectados a las cosas del mundo, están conectados a las corrientes del mundo. Por eso es que los países pequeños tienen que hacer lo que los países grandes quieran, porque es una corriente en contra de lo que dice la Biblia. Todo este entretenimiento está cargado de contenido sexual, de contenido lésbico, de contenido totalmente antimoral, porque eso es lo que el diablo quiere, introducir la corriente de este mundo para mantener al ser humano alejado de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Esta generación se está replanteando qué es pecado y qué no es pecado. El enemigo trabaja, tiene su forma de trabajar. Mira, una de las formas para nosotros darnos cuenta cómo el enemigo trabaja es lo que pasó con Job. Job es un personaje que nos enseña a nosotros cómo opera la guerra espiritual y la protección de Dios. Hasta que Dios no le quita la protección a Job, el enemigo no puede llegarle a Job. Quiero que entiendas eso. Hasta que Dios no quita la cobertura, el enemigo no puede tocar a Job. Ahora, cuando Dios le quita la cobertura a Job, ¿qué es lo primero que el enemigo ataca? La intimidad, la adoración, la consagración. Es lo primero que él ataca. Él no empieza a atacarlo por los hijos. Él primero ataca su conexión con Dios, su intimidad con Dios. El enemigo siempre va a atacar por ahí. Él va a empezar a por ahí. Es lo primero que él va a hacer. Él te va a desconectar de tu relación con Dios. Por eso hay gente que tienen problemas en el campo emocional. ¿Y qué hace el enemigo? Utiliza personas que tengan acceso a tu campo emocional, sean tus hijos, sean tus amistades, sean tus compañeros de trabajo, sean tus compañeros de clase, sean tus compañeros en la iglesia, sean los líderes de la iglesia, no importa. Él tiene gente en todos los lados. El problema aquí es cuando esa gente tienen conexión con tu campo emocional. Cuando tus hijos, escucha esto, cuando el enemigo logró identificar cuál es tu área vulnerable, esto lo vemos en Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando el enemigo vino a tentar a Jesús en la parte humana, le dijo, di que esta piedra se conviertan en pan. Si usted se da cuenta, él no empezó a mostrarle todos los reinos del mundo. Él le dijo, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Por qué? Porque ahí el escritor te está revelando una estrategia que el enemigo utiliza. Y es que el enemigo ataca por el lado más vulnerable. Por ese lado que tú tienes ahora mismo más vulnerable. Es decir, por donde está la puerta abierta. Si tu puerta abierta es de carácter sexual, es decir, mujeres que no pueden estar solas, mujeres que se desesperan, mujeres con llamado, con ministerio, y se ponen a hacerle caso al primero que llega, se ponen a hacerle caso a inconversos, se ponen a hacerle caso a hombres que ellos no saben de dónde salieron, y después tú la ves quejándose. Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Dios mío, pero tú no quieres mi matrimonio. Dios, pero ¿y cómo Dios, si tú agarraste, conociste a esa persona y en menos de un año ya tú te casaste con esa persona, ya tú te mudaste con esa persona, ya tú vives con esa persona, tú no consultaste a Dios, tú no hablaste con Dios, tú solamente dejaste correr ese es rienda suelta a tus emociones, a tus sentimientos, y ahora tú no estás entendiendo que fue una trampa de Satanás? Ahí viene el enfriamiento, ahí viene el tormento, ahí viene la angustia, ahí viene el maltrato, ahí viene el lloro. Todo esto Dios te lo quería evitar, pero el enemigo venía trabajando contigo. Antes de hacerte esa oferta, primero él te enfrió. Por eso es que el creyente cuando se siente frío tiene que sacudirse. El creyente cuando se siente débil tiene que levantarse. El creyente no puede darle al enemigo acceso. Hay gente que le dan acceso al enemigo porque le revelan al enemigo cuál es su debilidad, le revelan al enemigo cuáles son sus fortalezas, le revelan al enemigo por dónde él puede entrar. Por eso es que usted tiene que aprender. Hay gente que no cree en esto, pero te acabo de leer ahora mismo que dice el príncipe que opera en los hijos, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
Aprende esto. Los hijos de desobediencia, ¿cuáles son? Los inconversos. Todos los inconversos tienen un espíritu. Por eso es que hay gente que tú lo ves a ellos, dice que la mejor amiga de ella es una inconversa. Oye, eso. El mejor amigo de él es un inconverso. No, porque a mí me gusta más hablar con inconversos que con cristianos. Tú estás mal. Tú estás muy mal. Te está dejando engañar del diablo. Eso es lo que el enemigo te ha hecho creer. No, varón, lo que pasa es que los cristianos son chismosos. Eso es lo que el enemigo te ha hecho creer. El enemigo te quiere engañar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu mejor amigo es un inconverso, aunque sea buena gente, aunque no sea malo, aunque aparentemente de que no sea chismoso, tiene un espíritu ahí adentro. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que los espíritus operan en los cuerpos. Eso lo dijo Jesús. Jesús lo dijo claro. Toda persona, escucha esto, dice que andaba buscando pero no encontró nada. Dice, andaba buscando lugares secos. Cuando te dice lugares secos, tú no te acuerdas lo que dijo Jesús, que de su interior iban a correr ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, lo que te está diciendo, los lugares secos son los que no tienen al Espíritu Santo. Son las personas que no portan al Espíritu Santo. Esos son los lugares secos. Pero el Espíritu estaba buscando un lugar seco, pero no encontró nada. Entonces el primer ataque siempre va a ser personal. El enemigo te va a atacar a ti y va a utilizar personas que tú quieres. Va a utilizar, él se disfraza en personas que te importan, en personas que tú aprecias, en personas que tú respetas, en personas que tienen alguna influencia en ti. El enemigo se disfraza de esta persona. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Hay una cualidad que él tiene para disfrazarse. La gente todavía no lo está entendiendo. No, tú no ves la gente que te dicen de que yo vi a mi abuela que se murió, fue un demonio que vio. Sí, vi a mi tía. Yo vi a mi tía que se murió, fue un demonio. Ponen a los brujos de que a traer a los muertos para ellos hablar con los muertos. Están hablando con los demonios. Soñé con la tía que le va a pasar el ministerio. Exacto, están hablando con los demonios. De que no, porque a mí es como de Marlene, la tía que le va a pasar el ministerio. Soñé con mi tía que Dios la usaba mucho y tenía un manto y son los espíritus. Oye esto, gente que se sueñan con muertos, de que le pasó de que el ministerio. Sí. Y vienen a decir de que eso no es Dios. Dios no opera con muertos. Aprenda esto. Cuando usted se sueñe, en su sueño hayan muertos, eso Dios no tiene que ver con eso. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia lo establece claro. Aprenda. Porque nosotros tenemos que aprender a luchar con los ataques mentales. Pastor, ¿y cómo es que el enemigo puede atacarme a mí mentalmente cuando yo soy cristiano? ¿Cómo es que él puede hacer eso? Lo que pasa es que al nosotros no ser médicos, nosotros no, ni psicólogos, nosotros no sabemos muchas veces cómo funciona el cerebro humano, pero el enemigo lo que lo hace a él muy hábil es el tiempo que él tiene atacando a los seres humanos. Eso es lo que lo hace a él hábil. Y él utiliza el funcionamiento del cerebro humano para él plantar. Escucha esto, él no puede entrar dentro de ti porque tú tienes al Espíritu Santo. Entonces él planta ideas, él planta pensamientos. Hay gente que te van a decir cosas, tú vas a ver cosas y toda esta información va a estar dentro de ti. Y cuando tú te duermes, escucha esto, o cuando tú llegas a tu casa, o cuando te está bañando, o cuando está divagando, todo esto viene a tu mente y esto comienza a hacerte la guerra, porque recuerda que nosotros tenemos la concupiscencia. La concupiscencia nos hace la guerra desde el interior. La concupiscencia se revela en contra de lo santo, se revela en contra de lo que es la purificación, se revela en contra de la palabra de Dios. Por eso es que hay un enemigo interno que tenemos que aprender a vencer. A veces estamos peleando con demonios, pero no hemos aprendido a vencer la carne, no hemos aprendido a vencer el orgullo, no hemos aprendido a vencer la arrogancia. Y Dios quiere que primero yo aprenda a vencer esto antes de entrar en una lucha con Satanás. A veces el enemigo todavía no ha empezado con nosotros. Él solamente está viendo cómo nosotros estamos dejándonos vencer por lo que hay dentro de nosotros. Hay gente que dice, el diablo se me levantó porque ellos tomaron malas decisiones.
Le pasa lo que le pasó a los hermanos que estaban echando una pared. Marlene, pregúntame, ¿cuáles eran los hermanos? ¿Cuáles eran los hermanos, pastor? Los hermanos estaban echando una pared y la pared se estaba como torcida. Es un cuento, claro está, pero es para decirle una idea. Ay. Una pared así y la pared estaba quedando torcida. Entonces el enemigo estaba agarrando la pared. Y Dios ve al enemigo y le pregunta ¿qué haces ahí? Él dice lo que pasa es que ninguno de ellos son albañiles. Ahorita se cae la pared y dicen que fui yo que la tumbé. Escucha esto, porque hay creyentes que no conocen la manera como el enemigo opera. Por eso entran en guerra espiritual sin saber. Tú ve a hermanos que cuando se manifiesta un demonio, tú lo ves a ellos que echando fuera ese demonio. Y cuando llegan a su casa, escucha esto, cuando llegan a su casa, se le arma una guerra en su casa. Pero en su casa ellos extrañan. En su casa ellos maldicen. En su casa ellos se dejan envolver. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le haces la guerra a Satanás, él te la va a hacer a ti. Nunca piense que tú le vas a tirar a Satanás, tú le vas a tirar fuego y él te va a devolver flores. No funciona de esa manera. Por eso es que la gente que tiene puertas abiertas no debería estar reprendiendo demonios. No debería estar diciendo yo ato al diablo, yo esto y yo lo otro. ¿Sabe por qué? Porque él te va a atacar por tus áreas vulnerables. Él te va a atacar por esa puerta que tú no le has dicho a nadie. Hay cosas que tú sabes que estás haciendo y tú no se la dices a nadie, pero el diablo la sabe, los espíritus la saben. Cada vez que tú cometes pecado, ya ese pecado quedó al descubierto en el mundo espiritual. Entonces estamos viendo a gente caminando aparentando luz, pero son tinieblas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual los demonios están viendo una gran oscuridad, aunque tú digas que tú eres luz. Los demonios, por eso es que cuando sale una palabra de tu boca, lo que está saliendo es tiniebla y no pasa nada, porque los demonios respetan a una persona que en la intimidad le es fiel a Dios, que en la intimidad, que cuando está navegando por internet le es fiel a Dios, que cuando su esposa no está le es fiel a Dios, que cuando su esposo no está le es fiel a Dios, que cuando anda por ahí le es fiel a Dios, que cuando va al consulado le es fiel a Dios, que cuando toma prestado le es fiel a Dios. La gente que le es fiel a Dios en lo secreto es la persona que va a tener recompensa. Ay, papá, usted nunca se ha puesto a pensar cuando la Biblia dice recompensa en público, ¿a qué se está refiriendo? Un vaso de agua. Usted sabe lo que es una recompensa. Yo no sé si usted entiende lo que es una recompensa. Pero las recompensas se la dan. Por ejemplo, habían personas que salían a buscar fugitivos porque le estaban dando una recompensa al que atrapara a los fugitivos. Escucha esto. Cuando ellos atrapaban los fugitivos, iban a cobrar su recompensa. La Biblia dice, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La gente ha malinterpretado lo que es el secreto. Ellos creen que el secreto es entrar en tu aposento, nada más, porque la Biblia dice, entra a tu aposento y cierra la puerta y comienza a orar. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escucha esto. Cuando nosotros estamos buscando del Señor, el Señor siempre nos está observando. Por eso es que en lo privado, cuando te dicen cierra la puerta, te están hablando de tu parte privada. Te están hablando de ese lugar donde nadie te ve. Ese lugar donde nadie sabe lo que tú estás pensando, solamente Dios y tú. Nadie sabe. Es como cuando tú ves a una persona y tú no quieres saber de la persona. Hay dos tipos de personas. Están los que se manejan delante de la gente y están los que verdaderamente son personas quebrantadas y son personas restauradas. Los que se manejan le dicen, ellos no quieren saber de Marlene. Pero le dicen a Marlene, Dios te bendiga Marlene, un abrazo, un beso y todo. Pero cuando Marlene da la espalda, ellos dicen, esa hermana se cree que ella es la última. Esa hermana tiene que arrepentirse. Y comienzan a hacer comentarios delante de los demás. Presta atención, esta persona lo que hace es que se maneja delante de las cámaras. Pero delante de qué cámaras? De las cámaras naturales. Porque las cámaras espirituales lo están viendo todo. Las cámaras espirituales
por eso es que la Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados conforme a la intención de nuestro corazón. No se trata del pensamiento, sino de la intención. La intención es lo que motiva el pensamiento. Ahora te voy a ilustrar un caso para que me entiendas. Te voy a hablar de un escenario. Llega una hermana a la iglesia, llega primero, comienza a limpiar la iglesia, pero la hermana Marlene sabe que a la que le toca limpiar la iglesia es la hermana Clarissa, pero la hermana Marlene llegó primero que la hermana Clarissa. ¿Qué sucede? Cuando la hermana Marlene llega, comienza a limpiar la iglesia. Y cuando llega la hermana Clarissa, que es a quien le toca limpiar la iglesia, preste atención, ella delante de todo le dice a Clarissa, pero yo tuve que limpiar la iglesia delante del pastor, delante de las personas que le asignan la función. Yo tuve que limpiar la iglesia, Clarissa, porque tú no viniste, tú no llegaste. Escucha esto, el pensamiento de Marlene de limpiar la iglesia estuvo bien. El pensamiento de limpiar la casa de Dios estuvo bien. Pero ¿cuál fue su intención? La intención era dañar a Clarissa. La intención era ridiculizarla. La intención era hacerle quedar mal. Entonces no importa los pensamientos buenos que tengamos, si la intención es mala, Dios no va a juzgar conforme a la intención de nuestros corazones. Por eso es que la intención de nuestros corazones es la que motiva nuestros pensamientos. No te lleve de los pensamientos buenos, no te lleve de los pensamientos elegantes. Aprende a decirle al Señor: Señor, revélame la intención, porque en la intención es que está el veneno, en la intención es que está el verdadero propósito de la acción. Por eso, mis queridos hermanos, es que hay gente que tú le dices ayúdame en algo y te dice sí, yo te voy a ayudar, cuenta conmigo, pero la intención de ellos es nunca ayudarte. La intención de ellos es no colaborarte, pero ellos te están diciendo sí, yo te voy a ayudar, cuenta conmigo. Escucha esto, por eso es que Dios siempre está observando la intención. A Dios nadie lo engaña. Nuestros corazones están desnudos delante de la presencia de Dios. El enemigo va a utilizar los hijos de desobediencia. El enemigo va a utilizar a tus hijos. El enemigo va a utilizar a tu esposo o a tu esposa. El enemigo va a utilizar a tus hermanos, a tu compañero, no importa. El enemigo va a utilizar a toda la gente que esté a su disposición para sacarte a ti de lo espiritual, para que tú no te conectes con Dios. Por eso es que los hermanos que tienen madurez, los hermanos que son fuertes, en medio de los ataques, en medio de las situaciones difíciles, deciden orar. Mira lo que el enemigo le pone a la gente en la mente. Dígalo. Cuando ellos cometen un error, el enemigo le dice: Dios no te va a oír. Oye esto. Oye esto, y hay gente que se lo creen. Hay gente que se lo creen. Hay gente que dicen: yo no voy a orar porque Dios no me oye, porque yo tomé un pique. Porque yo cogí un pique con mi madre, con mi padre, con mis hijos. Al hijo mío yo le mandé un cardero, un sartén, una piedra, una mano de pilón. Le mandé la silla. Si no se mueve rápido le doy un golpe. Después yo me sentí mal, me sentí reprendida porque le hablé 3 veces a este muchacho, y este muchacho con una cosa en los oídos no me oyó. Cuando yo le iba a dar, el muchacho nada más dijo: y tú no eres cristiana. El muchacho nada más dijo: y tú no eres, pero yo te vi a ti. Oye, no, y hay muchos que me escuchan a mí para decirle a los padres: recuerda lo que dijo el pastor, para usarlo en contra. Escucha esto para que tú entiendas, porque a veces a uno se le zafan unos golpecitos santos. Ay. Escucha esto, la gente tiene que aprender lo siguiente: el enemigo va a utilizar todos los recursos que tengan contacto con tu campo emocional. Por eso es que está la oración. Por eso es que está el ayuno. El ayuno no es de que voy a conseguir trabajo, voy a buscar visa, voy a viajar. El ayuno no se trata de esto. El ayuno es para ligar. El ayuno es para quebrantar. El ayuno es para crecer. El ayuno es para entender. El ayuno es para prepararnos en el área espiritual. Porque cuando tú ayunas, tú le estás diciendo al Señor: prepárame. Pero cuando venga el ataque, vas a sentir que no te va a mover. Vas a sentir que está firme. Y tú vas: Dios mío, estoy fuerte, porque trataron de atacarme, pero no cedí. El problema aquí es que hemos malinterpretado lo que es la guerra espiritual. Escucha esto, dice la Biblia: los deseos de la carne
los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida son tres gestores de tentación. La tentación es una herramienta que utiliza el enemigo en la guerra espiritual. La tentación. Y la tentación va a venir por estas tres vías, por los deseos de los ojos. Dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era árbol para alcanzar la sabiduría, y comió y dio también a su marido. Ahí están los tres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Esos son tres gestores de tentación, tres aspectos que tiene la tentación. El enemigo te tienta, ¿sabe para qué? Para que tú peques, porque cuando tú pecas, el Espíritu Santo, presta atención, porque hay un error hay un error que la nueva generación que ha crecido ha querido introducir al pueblo de Dios, y es que la nueva generación que ha surgido, preste atención, cuando hablo de la nueva generación, estoy hablando de 15 años para atrás, estos creyentes de 15 años para atrás que han venido con una nueva teología, de querer enseñarle a la gente que aún ellos estando en pecado, Dios está con ellos. Han querido enseñarle que estando en fornicación, Dios está con ellos, que practicando la mentira, Dios está con ellos, que practicando la envidia, Dios está con ellos, que practicando la hipocresía, Dios está con ellos, que practicando el orgullo, Dios está con ellos. La Biblia dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Nosotros somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado. Son dos cosas diferentes. Cuando una gente está practicando el pecado, está atado. Está atado por unos espíritus que su asignación es mantenerte a ti. Una mujer que esté en fornicación no se casa, pero está durmiendo con el hombre. Siempre esa mujer está atada. Ese hombre está atado. Sí, esa persona está atada por espíritus para que ellos no sean libres. ¿Por qué esta mujer está atada? Porque cada vez que hace el acto se siente mal. Siente que está haciendo cosas mal, porque una persona cristiana es una persona que entiende lo que es la fornicación en su interior. No quiere decir que el Espíritu Santo le está reprendiendo, no malinterprete. Eso se llama conciencia. Hay una gran diferencia entre la reprensión por el Espíritu y el Espíritu te puede reprender si en la intención fue un pecado que no fue premeditado. Fue un pecado por debilidad. Fue un pecado bajo lucha, bajo proceso. Quizás, y tú te arrepientes, el Espíritu Santo puede ser, pero hay gente que lo practica. Hay gente que creen que ellos pueden estar practicando un pecado y pedir perdón por el mismo pecado todos los días, y creen que están engañando a Dios. No, porque la Biblia dice hasta 70 veces 7, sí, pero tienes que aprender algo, que Dios te va a juzgar conforme a la intención. Tú no puedes pedirle perdón a Dios porque tú te sientes mal, cuando tu intención es volver a pecar. Cuando tu intención es volver a fallar, cuando tu intención es volver a hacer lo malo. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves cómo aquí está la intención? Las intenciones del corazón. La palabra de Dios siempre va a revelar la oscuridad de tu intención. Siempre va a ser revelada. A Dios nadie lo engaña. Antes de tú forjar un pensamiento dentro de ti, ya Dios tiene conocimiento sobre eso. El salmista David llegó a una dimensión que lo dijo de esta manera: antes de que la palabra llegue a mi lengua, he aquí, Señor, que tú la sabes toda. La lengua es la encargada de darle forma a los pensamientos. Eso quiere decir que antes de que el pensamiento cobre forma, ya Dios tiene conocimiento de él. A Dios nadie lo puede engañar. Tu intención no lo va a engañar. El enemigo quiere que tú te vuelvas practicante del pecado. Cuando practicas el pecado, tu ministerio se detiene. Cuando practicas el pecado, la presencia de Dios no fluye. Cuando practicas el pecado, las bendiciones no van a fluir. Puede venir el mejor profeta, puede venir un profeta del mismo cielo, puede venir un ángel a hablarte, puede venir
venir la teofanía, no importa, pero no va a suceder nada. Dios te puede decir sus pensamientos, sus intenciones, lo que Él tiene preparado para ti, pero nada de esto se va a conectar contigo hasta que tú dejes el pecado. El pecado, Dios no quiere nada que ver con el pecado. Escucha esto. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Jesús le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? Al pecado tuyo y al pecado mío, al pecado de la humanidad. Escucha esto, al pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad. Recuerda que se recogió en 3 horas. Estas 3 horas simbolizan también las 3 dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Por eso es que el sacrificio de Jesús, aunque haya pasado, sigue vigente en este tiempo. Sigue vigente en este tiempo. Todo el pecado, cuando todo el pecado se conectó con Jesús, ¿qué dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay gente que tienen que entender esto. Jesús, por tener el pecado tuyo y mío, sintió la separación del Padre. Él dice, me ha puesto en el polvo de la muerte. ¿Cuál es el polvo? La naturaleza material. El polvo es la parte carnal. Él dijo, me has puesto en el polvo de la tierra. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué dijo esto Jesús? Por el pecado tuyo y mío. Y si Dios, escucha esto, si Jesús se sintió así por un pecado que Él no había cometido, Él cargó con los pecados de nosotros. Si Él se sintió así, ¿usted cree que usted puede estar en pecado y que Dios va a estar con usted? Entonces usted tiene problemas mayores que lo que yo pensaba, porque el pecado y Dios no son congruentes, no tienen ninguna relación. Toda gente que está practicando pecado está alejado de Dios. Pero pastor, hay personas que están en fornicación y ellos hablan en lengua y ellos hablan esto. El cerebro aprende las lenguas. Lo que hace la diferencia es tu vida espiritual. Profetizan, pastor, también. Escucha esto. Ahí está profetizando el diablo posiblemente. Dios puede profetizar, pero para Dios profetizar desde una plataforma de pecado, oye, tiene que haber un propósito muy profundo con la persona a quien le van a profetizar. Porque Dios no anda usando a gente en pecado. Eso no funciona de esa manera. Es un error pensar eso. La gente que practica pecado es una sinagoga de Satanás. Entonces la gente quiere vivir en pecado y que Dios lo bendiga. No funciona así. Mi deber es decirte que no funciona así. Lo que pasa es que la gente todavía no ha comprendido quién es Dios. Tú puedes pecar. Eso lo hace cualquiera. Yo puedo pecar. Marlene puede pecar. El problema es cuando nos volvemos practicantes del pecado. La guerra espiritual, la tentación es una herramienta que tenemos que aprender a vencer. A nosotros nos van a tentar con lo que nos gusta. Nos van a tentar con los que nos atraen. Nos van a tentar y nos van a dar por nuestras debilidades. Si tu debilidad es la ira, por ahí el enemigo te va a martillar. El enemigo te va a atacar. ¿Cómo tú vences eso? ¿Cómo conviertes esa debilidad en fortaleza? Primero, tienes que reconocer que tienes la debilidad. Segundo, tienes que aumentar tu disciplina espiritual. Ahí es que mucha gente se pierde. Y por eso es que mucha gente no pasan sus debilidades a fortaleza. Y tercero, aprende a identificar cuáles son las personas que más te hacen airarte. ¿Quién me hace airar? Mis hijos, por ejemplo. ¿Quién me hace airar? Los compañeros de trabajo. ¿Quién me hace airar? Los hermanos de la iglesia. En la iglesia hay 3 hermanos que cuando yo lo veo, yo me prendo de lejos. Entonces tú tienes que identificar cuáles son las personas que ya el enemigo utiliza para airarte. A veces Dios la utiliza, pero por lo general Dios no la utiliza para tentarte, sino para probarte. Hay 2 cosas diferentes. La tentación y la prueba son diferentes. La tentación es para hacerte fallar. Por eso la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. La prueba es para evidenciar. ¿Cuál es la gran diferencia?
Dígalo. La gran diferencia es que cuando Dios te prueba es para que tú reconozcas que tienes una falta. Cuando tú reconoces que tienes una falta, entonces tú le das permiso al Espíritu Santo para trabajar esa falta que tú tienes. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando hablamos de guerra espiritual, tenemos que aprender la guerra espiritual y el ser humano. El ser humano, ¿por qué el ser humano es atacado en la guerra espiritual? Porque el plano legal es el plano físico. Por eso Dios deja al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Todo lo que el Espíritu Santo va a manifestar, los dones y el fruto del Espíritu, lo va a hacer a través de los cuerpos santificados. ¿Por qué lo va a hacer a través de los cuerpos? Porque nosotros somos los que estamos legalmente autorizados a movernos en este plano, en el plano natural. Pero la gente todavía no lo ha comprendido. ¿Tú sabes por qué tú tienes cuerpo? ¿Por qué tiene los 5 sentidos? Para tener una conexión, una relación, una interacción con el mundo natural. Pero tú nada más no eres 5 sentidos y eres cuerpo. Tú eres alma y también espíritu. Entonces el espíritu se relaciona con Dios. El alma hace la conexión entre el espíritu y el cuerpo. El alma se relaciona contigo mismo, contigo misma. Entonces de esta manera, cuando tenemos un espíritu libre, entonces este espíritu se va a mostrar. Este espíritu va a manifestar los pensamientos de Dios. Pero cuando hay atadura, cuando todavía nosotros no somos libres, por más que aparentemos, por más que allantemos, cuando estamos solos, sentimos el vacío, sentimos que nos falta algo. Tú no ves cuando tú pecas, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Cómo te sientes? Hay dos sentimientos. Una es reprensión y otra es vacío. Wow. Una es reprensión. Mira, enojo, gritería, maledicencia, todo esto. El Espíritu Santo contrista al Espíritu. Hay gente que tienen una mala concepción y ellos creen que cuando ellos pecan, contristan al Espíritu. No, no funciona de esa manera. Escucha esto. Cuando tú caes en fornicación, un pecado premeditado, y tú te mantienes en ese pecado, tú no estás contristando al Espíritu porque ya el Espíritu no está ahí. Ya el Espíritu no está ahí. Por eso vas a sentir el vacío. Vas a sentir el vacío. Ahora, porque tú tomes una ira de repente, no quiere decir que el Espíritu se va. ¿Sabe por qué? Porque él se contrista. Él comienza a corregirte. Comienza a decirte, lo hiciste mal. No debiste reaccionar de esa manera. No debiste decir lo que dijiste. Escucha esto. Porque tu intención no era ofender a Dios. Tu intención no era pecar. Tu intención no era dañar. Tu intención, lo que fuiste provocado y provocada. Y Dios observa esto. Dios lo sabe. Dios sabe lo que está pasando. Pero tú no me puedes decir a mí que a ti te van a invitar a salir. Tú siendo sierva de Dios, tú vas a agarrar y le vas a decir a la persona, vamos a salir el viernes. Te invitan el lunes. Tú tienes martes, miércoles, jueves y viernes para pensarlo. Y encima de eso te queda pensándolo. Y te vas para un hotel con esa persona. Escucha esto. Y cuando llegas al hotel, cometes el pecado y hace de todo porque nadie te está mirando. Y después tú vas a venir a decirle que el Espíritu Santo está contristado. Mentira. Ya la intención de tu corazón ya se quedó claramente establecida. Tú duraste ese tiempo pudiendo evitar ese pecado, pero no lo evitaste. Al contrario, eso aleja al Espíritu Santo de ti. Mándate corriendo. Lo que pasa es que nosotros se nos ha enseñado mal la guerra espiritual. Una de las herramientas más poderosas es la tentación. Otra herramienta poderosa es la corriente del mundo. Otra herramienta poderosa son los hijos de las tinieblas, los hijos de desobediencia. Esa es una herramienta demasiado poderosa. Te voy a explicar por qué con esto termino. Porque este tema es muy amplio, pero nosotros hemos querido dar unas pinceladas. Yo no le he dicho casi nada. Unas pinceladas hoy fue que le di. Unas pinceladas. Pero vamos a seguir trabajando el tema de la guerra espiritual, porque es un tema muy importante. ¿Por qué lo de los hijos de las tinieblas? Oye, ¿por qué? Tú llegas a tu trabajo.
Tú trabajas con hijos de desobediencia, con personas que no son creyentes, personas que no tienen a Cristo en su corazón, personas que están conectados al mundo. Apréndete esto. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón tiene un espíritu. Sea apóstol, predicador, evangelista, compañero de trabajo, compañero de iglesia, compañero de estudio, sea lo que sea, hay un espíritu allá adentro. Ay, sí. Entonces, ese espíritu está en contra de lo que tú portas. Ese espíritu está en contra de ti. Entonces, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Que tú te enfoques en las personas. El trabajo es como un hijo o una hija tuya. El trabajo del enemigo es que tú golpees a tu hijo, que tú maltrates a tu hija, sea de manera psicológica o de manera material, no importa, de manera física. Él lo que quiere es que tú caigas en el problema de pensar en el plano natural. Vas por la calle, alguien entra, alguien te choca, alguien te trata de chocar, entonces el enemigo quiere que tú reacciones en contra de la persona. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por eso una de las herramientas más poderosas es como la mujer, que el enemigo está usando a su esposo. Aquí la cosa es más complicada. Te voy a explicar por qué. Porque tu esposo está conectado a tu campo emocional, pero el enemigo lo está usando para hacerte la guerra. El enemigo el enemigo usa el esposo, el esposo hasta te hace un comentario y te dice, ¿y qué es lo que tú tanto oras? ¿Y qué es lo que tú tanto lees la Biblia? No hay que ayunar tanto, no hay que buscar tanto de Dios, no hay que oír tanta palabra de Dios. Ahí el enemigo lo está usando. Porque está atentando en contra de tu relación con Dios. Ahora, ¿cuál es tu reacción? Si tú le dices, a ti lo que te está usando el diablo, ya el diablo está ganando. Escucha esto, para que tú veas lo complicado que es este asunto. Ya el enemigo está ganando. Si tú te enfocas en el hombre, si tú reaccionas al comentario, estás reaccionando al propósito del enemigo. El enemigo primero te evaluó, hizo una evaluación. Esta mujer no se queda callada ni mata. Entonces vamos a poner al esposo a que le tire una bomba. Ella no se va a quedar callada. El 80% de lo que salga de su boca va a ser malo. Entonces él te va a provocar. Presta atención. Él te va a provocar. Cuando él te provoca, entonces tú reaccionas. Cuando reacciona, el enemigo estamos trabajando, estamos avanzando. Ya la mujer está, entonces después viene y te manda un espíritu de culpa. Ahora quieres tú pedirle perdón al hombre, pero no sabes cómo pedirle perdón. Ahora quieres tú decirle al hombre, discúlpame. Ahora te sientes mal porque te mandó un espíritu de culpa para decir, tú eres la culpable. Tú no podías hacer esto, tú no podías y hacerte creer a ti que es Dios. Escucha esto, para hacerte creer a ti que es Dios que te está diciendo. Entonces tú, sin Dios mandarte a pedir perdón, tú dirías, pero pastor, tengo que pedirle perdón. Sí. Pero tienes que esperar que Dios te guíe. Claro. Tienes que esperar que Dios te guíe, porque cuando Dios te guía, entonces va a caer como Dios quiere. Pero cuando es el enemigo que te guía por un sentimiento de culpa, es como la gente que sabe que fulano tiene problemas con él o con ella. Y le abordan y le dicen, perdóname. No. La persona se va a sentir mal. ¿Y para qué? Ven acá. Y no va a fluir. Ahora, cuando es Dios que te dirige, tú verás cómo Dios prepara todo. Primero hay un preparamiento. Pero eso cuando tú tienes intención verdadera. Pero Dios conoce tu intención. Imagínate tú que fulana y fulana sean enemigas. Enemigas en la iglesia. Hay cristianos que son enemigos. Enemigos en la iglesia. Fulana y fulana, fulano y fulano. No importa, hombre o mujer. Esto no es por nadie que lo estoy diciendo. Escucha esto. Pero pasa, hermano. Entonces, fulana, como es más hábil que la otra, públicamente, delante de la gente, va a pedir perdón, pero su intención no es pedir perdón nada. No. Su intención es dañar con una falsa humillación. Ay, pastor, lo dijo. Una falsa humillación. ¿Por qué falsa? Porque en ningún momento en su intención es pedir perdón. Incluso hay gente que son hasta actores, actriz. Escucha esto, son actrices. Ellos hasta lloran. Mira, hasta lloran. A eso se le llama lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen intención de pedir perdón. Es como cuando tú agarras a dos hermanos y tú le dices, pídele perdón a él y pídele tu perdón a él. Señor, perdóname. Ellos piden perdón porque le están
están diciendo que pida perdón. Ellos piden perdón para salir del paso, pero ellos en ningún momento se han perdonado. Ellos en ningún momento lo están haciendo de corazón. Por eso eso no fluye. Por eso eso no, ahí no hay manifestación de gloria. Ahí no hay manifestación de poder. Ahí está, y el diablo mirando de lejos, porque él siempre está observando a la gente con potencial. Él siempre está observando a la gente con llamado, a la gente con ministerio, a una gente en una iglesia que le suelten una palabra en público y le diga: mira, Dios te llama como profeta. ¿Qué va a hacer el diablo? Robarse esa palabra. ¿Cómo se la va a robar? Ahí nos movemos para la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, como dice, que la primera cayó junto al camino. El enemigo va a querer robársela. La segunda, ¿a dónde cayó? Entre espinos, dice, y los espinos la ahogaron. ¿Sabe por qué? Porque no tenía profundidad. Porque no había profundidad. Y la otra cayó en pedregales. Ay, papá. Dios mío, yo quiero que tú entiendas lo que Dios te está diciendo. Cuando tú portes un llamado y un ministerio, las tentaciones tuyas se van a aumentar. El ataque va a aumentar. Más fuerte. Y no crea que hay muchachitas adolescentes que tienen unos demonios tan fuertes. Ay. Escucha esto, que a la abuela la sacan de quicio a cada rato. A la abuela se le burlan, a la abuela cristiana. Tú verás, vamos a hacer que la abuela coja pique para después atacarla con las cosas de Dios. Oye, para que tú veas cómo el diablo está operando, cómo el enemigo está operando, para que usted vea en qué dimensión está el enemigo. Es que no se trata de lo que te rodea. Por eso en la guerra espiritual, una de las herramientas que usted tiene que pedirle al Señor es el enfoque. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a enfocarme en ti. Cuando tú te enfocas, escucha esto, cuando tú te enfocas, te vas a desconectar de tu escenario. Vas a desconectar tu ser de tu escenario. Tus emociones no las va a controlar tu escenario. Recuerda que todos los personajes del escenario pueden ser manipulados por Satanás. Todos los personajes de tu escenario. En tu escenario hay diferentes personajes y tú estás conectado emocionalmente a muchos de ellos. Por eso tú tienes que ser sabio. Tienes que ser sabia. No permita que nadie pueda herirte. No permita que nadie tenga ese acceso profundo sin antes consultarle a Dios. No le digas a las personas todo. Hay gente que habla mucho. Hay gente que todo lo dicen. Entonces se ponen a decir cosas. Mira, tú tienes una mejor amiga, pero esa mejor amiga tiene otra mejor amiga. Pero esa otra mejor amiga tiene otra mejor amiga. Cuando viene a ver esa otra mejor amiga, es una chismosa. Entonces, lo que tú le digas puede ser que comience el enemigo a utilizarlo en tu contra. Es por eso que antes de hablar algo, primero consúltele a Dios.